Estuve casada durante 40 años con el hombre que creía que era el amor de mi vida. Pero el día en que cumplía 65 años, apareció en la puerta de casa con una mujer 30 años más joven. Si está viendo esta historia ahora, por favor, déjenos un me gusta, comente aquí abajo desde qué ciudad nos está viendo y suscríbase al canal. Necesito compartir esto con ustedes porque tal vez alguien esté pasando por lo mismo que yo pasé. Y créanme, uno siempre piensa que estas cosas solo les pasan a los demás, hasta que nos pasan a nosotros. Mi nombre es Elena. Ahora tengo 65 años, y durante 4 décadas creí que había construido el matrimonio perfecto. Conocí a Fernando cuando tenía solo 23 años, en una fiesta de cumpleaños de mi prima Cristina. Estaba apoyado en la pared del balcón, sosteniendo un vaso de refresco, con esa timidez que me conquistó al instante. Aún recuerdo el olor a jazmín que venía del jardín esa noche de verano, y cómo mi corazón se aceleró cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez. No era guapo en el sentido clásico de la palabra, ¿saben? Pero tenía una sonrisa sincera, de esas que iluminan todo el rostro. Usaba gafas de montura gruesa, moda de la época, y tenía las manos grandes y callosas de alguien que trabajaba en la construcción. Fernando era ingeniero, recién graduado, lleno de sueños y planes. Cuando vino a hablar conmigo esa noche, me contó cómo quería construir casas para familias y cómo creía que todo el mundo merecía un hogar de verdad. Me enamoré no solo del hombre, sino de la pureza de sus sueños. Nuestro noviazgo fue tradicional, de esos de antaño. Venía a buscarme a la puerta de casa todos los sábados a las 7 de la noche, siempre puntual, siempre con una flor en la mano. Mi padre, José, un hombre estricto y desconfiado, empezó a apreciarlo justamente por esa puntualidad. Fernando nunca me trajo de vuelta después de las 10 de la noche. Siempre me trató con respeto. Siempre pidió permiso antes de besarme por primera vez. Fue bajo un árbol de hipé amarillo en el parque de la ciudad. Recuerdo que los pétalos caían a nuestro alrededor como si fueran lluvia dorada. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Yo usé el vestido de mi madre, ajustado por la costurera señora Margarita, y Fernando estaba guapísimo con un traje azul marino prestado de su hermano mayor. Hicimos los votos, mirándonos a los ojos, y juro que vi lágrimas rodar por su rostro cuando dije que sí. La celebración fue en el mismo salón de la iglesia, con una tarta de 3 pisos hecha por mi tía Rosalía y unos aperitivos salados que ayudó a preparar todo el vecindario. Bailamos al son de Julio Iglesias, y cuando me abrazó durante el vals, me susurró al oído que yo era la mujer más hermosa del mundo y que me amaría hasta el último día de su vida. Nuestra luna de miel fue en Segovia. No teníamos dinero para algo más elaborado, pero aquellos 3 días fueron mágicos. Nos alojamos en una pequeña posada, con chimenea de verdad y olor a leña quemada. Fue allí donde nos entregamos el uno al otro por primera vez, con la delicadeza y el nerviosismo típicos de quienes esperan al matrimonio. Fernando fue dulce, paciente, atento. Recuerdo el frío de fuera, el calor de la chimenea, su respiración en mi cuello, cómo me sostuvo la mano en todo momento y me preguntó si estaba bien, si me gustaba, si no me estaba haciendo daño. Fue perfecto a nuestra manera. Regresamos a nuestra primera casa, un pequeño piso de 2 habitaciones que Fernando había empezado a pagar antes de la boda. Él trabajaba muchísimo. Salía temprano y volvía tarde, pero siempre con una sonrisa en el rostro y una historia que contar. Yo trabajaba como secretaria en una escuela pública. Ganaba poco, pero lo suficiente para ayudar con los gastos. Poco a poco fuimos llenando aquel piso de vida, de risas, de planes compartidos en la mesa del comedor. 1 año después, llegó Julia, nuestra primera hija. Cuando el médico puso aquel bebé en mis brazos, todavía todo arrugadito y llorando, Fernando estaba allí a mi lado, sujetando mi mano y llorando conmigo. Fue un padre presente desde el primer día. Se despertaba de madrugada para ayudarme con las tomas, cambiaba pañales sin quejarse, cantaba nanas desafinadas que hacían que Julia se durmiera. 3 años después vino Ricardo, nuestro niño, completando nuestra familia. La vida siguió su curso natural y feliz. Fernando fue creciendo en la empresa, asumiendo proyectos más grandes, ganando mejor. Conseguimos comprar una casa propia en un barrio tranquilo, con un patio donde los niños podían jugar.
Yo dejé mi empleo para dedicarme totalmente a ellos. Y Fernando nunca me hizo sentir menos importante por ello. Al contrario, siempre decía que yo tenía la función más esencial de todas, que era cuidar de nuestro hogar y educar a nuestros hijos. Las mañanas en nuestra casa olían a café recién hecho y a tostadas. Yo me despertaba a las 6. Preparaba el desayuno mientras escuchaba las noticias en la radio de la cocina. Fernando bajaba a las 6:30, siempre con su camisa de vestir bien planchada, la corbata alineada, oliendo al jabón de anís que había usado desde siempre. Nos sentábamos juntos durante 15 minutos antes de que se fuera, hablando sobre el día que teníamos por delante, sobre las cuentas que pagar, sobre el dentista de los niños, sobre cosas sencillas e importantes de la vida cotidiana. Los fines de semana, Fernando era todo nuestro. Los sábados eran para lavar el coche, arreglar lo que estuviera roto en casa, llevar a los niños al parque. Los domingos eran sagrados para el almuerzo familiar, con la mesa abundante y la casa llena. Mi madre venía siempre, traía postre, se quedaba ayudando en la cocina mientras conversábamos sobre todo y sobre nada. Fernando y mi padre jugaban al dominó en la terraza, y sus risas llenaban la casa de una alegría genuina. Por la noche, después de que los niños se dormían, los dos nos sentábamos en el sofá para ver las noticias. Él me abrazaba, yo apoyaba la cabeza en su hombro, y nos quedábamos allí, en un silencio cómodo, simplemente existiendo juntos. A veces él comentaba alguna noticia, a veces yo le contaba algo gracioso que había pasado con los niños durante el día. No eran momentos espectaculares, pero eran nuestros, eran reales, eran el tejido del que está hecha una vida compartida. Lo celebrábamos todo, cumpleaños, fechas especiales, pequeños logros. Cuando Julia sacó un 10 en el examen de matemáticas, hicimos una tarta. Cuando Ricardo aprendió a montar en bicicleta, fuimos todos al parque a celebrarlo con helado. Cuando Fernando obtuvo un ascenso importante, cenamos fuera por primera vez en meses, en un restaurante italiano que había visto anunciado en el periódico. Eran celebraciones sencillas, pero cargadas de amor y complicidad. Los años fueron pasando, y nunca dudé de nuestro matrimonio. Nunca. Fernando era predecible en el mejor sentido de la palabra. Siempre llegaba a la misma hora, llamaba si iba a retrasarse. Nunca olvidaba mi cumpleaños ni nuestro aniversario de boda. Todos los días 15 de cada mes llegaba a casa con flores, sin más motivo que decir que las había visto y se había acordado de mí. Rosas rojas, siempre. Él decía que el rojo era el color del amor verdadero y que por eso solo las rosas rojas me servían a mí. Tuvimos desafíos, claro. ¿Qué matrimonio no los tiene? Hubo periodos de dificultad financiera, cuando la constructora donde él trabajaba atravesó una crisis y los salarios se retrasaron durante 3 meses seguidos. Yo volví a trabajar temporalmente en una tienda de ropa en el centro, y juntos logramos superar esa etapa. Fernando se sintió avergonzado de que yo tuviera que trabajar de nuevo, pero yo le sostuve el rostro entre mis manos y le dije que éramos un equipo, que enfrentaríamos todo juntos, para bien o para mal, exactamente como prometimos en el altar. Cuando mi madre enfermó, Fernando fue mi puerto seguro. Ella tuvo cáncer, un proceso largo y doloroso que duró casi 2 años. Yo pasaba los días en el hospital con ella, y Fernando se hizo cargo de todo en casa sin quejarse ni una sola vez. Cocinaba para los niños, los llevaba y recogía del colegio, ayudaba con los deberes. Por la noche venía a buscarme al hospital, me abrazaba mientras yo lloraba en el coche. Me decía que ella se pondría bien incluso cuando los dos sabíamos que no sería así. Cuando ella se fue Fernando quien me mantuvo en pie durante el velorio, durante el entierro y durante los siguientes meses de luto profundo. Nuestra vida sexual también era buena, al contrario de lo que mucha gente piensa sobre los matrimonios largos. Claro que ya no teníamos la frecuencia de la juventud, pero existía intimidad, cariño, conocimiento mutuo. Fernando sabía exactamente cómo tocarme, dónde besarme, qué me hacía suspirar. Y yo conocía cada centímetro de su cuerpo, cada marca, cada cicatriz, cada mancha de sol en la piel. Hacer el amor con él era como volver a casa después de un largo viaje. Era confort y pasión mezclados en una medida perfecta. Los niños crecieron y se fueron de casa. Julia se graduó en pedagogía.
Se casó con un buen muchacho llamado Carlos y nos dio 2 nietos, preciosos. Ricardo estudió ingeniería como su padre. Encontró un trabajo en otra ciudad y nos visitaba todos los meses sin falta. La casa se quedó vacía, pero no solitaria. Fernando y yo redescubrimos el placer de ser solo nosotros 2 de nuevo. Empezamos a viajar más. Pequeños viajes de fin de semana a ciudades históricas, playas tranquilas, lugares que siempre quisimos conocer, pero para los que nunca habíamos tenido tiempo. Yo creía que éramos el ejemplo de que el amor duradero existe. Mis amigas venían a pedirme consejos sobre las relaciones. Me preguntaban cuál era el secreto de un matrimonio tan largo y aparentemente tan feliz. Yo respondía con sinceridad que no había secreto, solo respeto, compañerismo, la elección diaria de permanecer unidos. Decía que no siempre era fácil, pero que valía la pena, que Fernando era mi mejor amigo además de mi esposo. Hicimos planes para la jubilación. De él, que estaba próxima. Queríamos viajar por América del Sur, conocer Machu Picchu, las bodegas argentinas, las playas uruguayas. Yo tenía un cuaderno donde anotaba los lugares que queríamos visitar. Guardaba recortes de revista, hacía listas de las cosas que llevar. Fernando se reía de mi entusiasmo, pero él también hacía sus propias investigaciones. Me mostraba vídeos en el ordenador, calculaba costes, planeaba rutas. Mi cumpleaños número 65 sería especial. Fernando me había prometido una fiesta sorpresa, y yo fingía no saber nada, aunque Julia había dejado escapar algunos detalles por teléfono. Pasé semanas eligiendo el vestido, el salón de belleza, pensando en cada detalle. 65 años era un hito. Era la edad oficial de la tercera edad. Pero yo me sentía joven, feliz, amada. Tenía un marido maravilloso, hijos realizados, nietos adorables, salud. ¿Qué más podía querer una mujer? La semana de mi cumpleaños, Fernando estaba diferente. Noté que estaba más callado, más distante. Cuando le preguntaba si todo iba bien, él sonreía y decía que era solo estrés del trabajo, que estaba finalizando un proyecto importante. Le creí porque nunca tuve motivos para no creerle. 40 años de matrimonio crean una confianza que parece inquebrantable. Uno se acostumbra a la presencia del otro, a la previsibilidad, a la certeza de que esa persona es suya y uno es de ella. La víspera de mi cumpleaños, Fernando salió más temprano de lo normal. Dijo que tenía una reunión importante y que volvería solo por la noche. Besó mi frente como siempre hacía, cogió el maletín, salió por la puerta. Yo me quedé arreglando la casa, preparando dulces para el día siguiente, llamando para confirmar detalles con Julia. Estaba animada, ansiosa, feliz con la perspectiva de celebrar un año más de vida rodeada de las personas que amaba. Me desperté el día de mi cumpleaños con esa sensación agradable de expectación. El sol entraba por la ventana del dormitorio, iluminando las cortinas de encaje que yo, misma, había elegido hacía tantos años. Fernando ya no estaba en la cama, lo cual era extraño porque los sábados solía dormir hasta más tarde. Miré el reloj de la mesita de noche. Eran las 7:30 de la mañana. Me levanté, me puse el albornoz azul claro y bajé a la cocina esperando encontrarlo haciendo café, quizás preparando alguna sorpresa de aniversario. La cocina estaba vacía, el café no estaba listo, la mesa no estaba puesta. Sentí un extraño nudo en el pecho, pero aparté cualquier pensamiento negativo. Quizás había salido a buscar pan fresco, o flores, o alguna sorpresa. Puse el agua a hervir, cogí el café molido del armario y fui haciendo las cosas de forma automática mientras escuchaba el silencio de la casa. Era un silencio diferente, pesado, como si el aire estuviera más denso de lo normal. Su móvil estaba sobre la encimera de la cocina. Esto también era extraño. Fernando nunca salía sin el móvil, sobre todo en los últimos años, en los que se había vuelto tan dependiente de la tecnología como cualquier persona más joven. Cogí el aparato sin pensarlo mucho, solo para ver si había dejado alguna nota, algún mensaje explicando dónde estaba. La pantalla se encendió, y no había contraseña. Él nunca ponía contraseña porque decía que no tenía nada que esconderme, que nuestra relación se basaba en la confianza total. Vi varios mensajes en WhatsApp. El nombre en la parte superior de la lista era Camila, con un corazón rojo al lado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Camila era el nombre de su asistente en la oficina.
una chica joven que había empezado a trabajar allí unos 2 años antes. Él la había mencionado algunas veces, siempre en un contexto de trabajo, siempre de forma casual. Nunca se me pasó por la cabeza que pudiera haber algo más allá de una relación profesional. Abrí la conversación. Mi mano temblaba. Los mensajes eran de anoche, después de que él había salido de casa. Amor, ella no sospecha nada. Decía un mensaje de ella. Mañana se lo contaremos todo, lo prometo, respondía Fernando. No soporto más esta situación. Quiero poder vivir nuestro amor abiertamente, escribía Camila. Lo sé, mi amor, yo también. Mañana todo cambiará, ya verás. Sentí que mis piernas flaqueaban. Me agarré al fregadero de la cocina para no caer. Seguí leyendo, revisando la conversación hacia arriba, viendo días, semanas, meses de mensajes. Buenas noches, amor de mi vida, sueña conmigo. Estuviste increíble. Hoy en el hotel, todavía siento tu olor en mi piel. No puedo esperar a que podamos dormir juntos todas las noches. ¿Cuándo se lo vamos a contar? No soporto más fingir. Cada mensaje era una puñalada en el pecho, una traición documentada, una mentira revelada. También había fotos de ellos juntos, abrazados, besándose, fotos de ella en lencería, con subtítulos que me provocaron náuseas, fotos de viajes que él dijo que eran por trabajo, pero donde ella estaba a su lado, sonriendo, sujetándole la mano, llevando un vestido bonito mientras cenaban en algún restaurante romántico. Una de las fotos había sido tomada frente a un hotel que reconocí, en Madrid, la misma semana en que él dijo que había ido a una convención de ingeniería. Volví más atrás en el historial. La conversación había empezado hacía 2 años, exactamente cuando ella entró en la empresa. Los primeros mensajes eran formales, profesionales, luego empezaron a volverse más íntimos, más frecuentes. Él elogiaba su trabajo. Ella agradecía con emoticonos de corazón. Él empezó a invitarla a almorzar, para discutir proyectos. Ella siempre aceptaba. Los almuerzos se convirtieron en cafés después del horario laboral. Los cafés se convirtieron en cenas. Las cenas se convirtieron en encuentros en hoteles. Me senté en el suelo de la cocina, todavía sujetando el móvil, y empecé a llorar. No era un llanto común. Era algo que venía de un lugar tan profundo dentro de mí, que parecía desgarrar mi alma. 40 años. 40 años de matrimonio que yo creía perfecto. 40 años de fidelidad por mi parte, de dedicación, de amor incondicional. Y él llevaba 2 años con otra, planeando dejarme, riéndose de mí a mis espaldas. Oí el ruido de la llave en la cerradura. Estaba llegando. Me levanté rápido. Limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Volví a poner el móvil sobre la encimera. Mi cuerpo entero temblaba, pero necesitaba controlarme. Necesitaba ver lo que tenía que decir. Necesitaba escucharlo de su boca. Necesitaba entender cómo un hombre que me había prometido amor eterno podía hacerme esto. Fernando entró por la puerta de la cocina sonriendo, cargando un enorme ramo de rosas rojas, las rosas que eran nuestra tradición, nuestro símbolo, el color del amor verdadero según él. Ahora esas flores me parecían manchadas, sucias, falsas. Vino hacia mí para abrazarme, para darme el feliz cumpleaños. Pero yo di un paso hacia atrás. Su sonrisa desapareció. Felicidades para mí, ¿verdad, Fernando? 65 años hoy. Una fecha especial. Puso las flores sobre la mesa, despacio, sin quitarme los ojos de encima. Elena, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Tu móvil. Respondí, señalando el aparato sobre la encimera. Olvidaste tu móvil. Vi los mensajes. Lo vi todo. El color desapareció de su rostro. Por un momento, parecía una estatua, congelado allí en medio de la cocina que habíamos reformado juntos hacía 5 años, donde habíamos preparado tantos desayunos, tantas cenas, tantas conversaciones. Elena, puedo explicarlo, fue lo primero que dijo. Esa frase cliché que todo el mundo usa cuando es sorprendido siéndole infiel, como si hubiera una explicación posible para 40 años de mentira. Explícate entonces, dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. Explica cómo pudiste mirarme a la cara todos los días durante 2 años sabiendo que estabas con otra. Explica los viajes que dijiste que eran de un trabajo
Explica las veces que me hiciste el amor sabiendo que habías estado con ella ese mismo día. Explica, Fernando. Estoy esperando. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto nervioso que yo conocía también. Se sentó en la silla. Parecía había envejecido 10 años en 10 segundos. Helena, no quería que te enteraras de esta manera. Iba a contártelo hoy, de un modo mejor, más delicado. Solté una risa amarga. ¿Más delicado? ¿Existe acaso una forma delicada de destrozar 40 años de matrimonio? ¿Existe una forma delicada de decirme que me has sido infiel con una mujer 30 años menor? Se quedó callado por un instante que pareció durar una eternidad. El reloj de la pared marcaba cada segundo con un tic-tac irritante. La tetera empezó a silbar, pero ninguno de los dos se movió. Me enamoré de ella, Helena, dijo finalmente. No fue algo planeado, simplemente pasó. Ella me hace sentir joven de nuevo. Me hace sentir vivo. ¿Y yo? Pregunté, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. ¿Y yo, Fernando? ¿Durante 40 años no te hice sentir vivo? Crié a tus hijos, cuidé de tu casa, estuve a tu lado en todos los momentos, buenos y malos. ¿Y ahora me dices que una jovencita de 30 y pocos años te hace sentir más vivo que yo? No respondió. Solo miraba sus propias manos. ¿Cuántas veces me mentiste para estar con ella? Negó con la cabeza. Eso no importa ahora. Claro que importa. Grité. Importa porque cada mentira fue una elección. Cada vez que dijiste que tenías una reunión hasta tarde, cada viaje, cada hora extra, la elegiste a ella en lugar de a mí. Elegiste engañarme en lugar de ser honesto. Elegiste destrozar nuestra familia. Está embarazada, Helena, soltó de repente. Y el mundo pareció detenerse. ¿Qué? Mi voz salió en un susurro. Camila está embarazada. De 3 meses. Vamos a tener un bebé. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Un bebé. Iba a tener un hijo con ella. Los 65 años. Iba a empezar todo de nuevo con otra mujer. Mientras yo, que le dediqué mi vida entera, ¿con qué me quedaría? Con las memorias de un matrimonio que ahora descubría que había sido una mentira. Está ahí fuera, continuó Fernando, con voz débil, en el coche. Vine a buscar mis cosas. Pensé que sería mejor que tú, conocerla, que podríamos conversar civilizadamente sobre cómo vamos a proceder con la separación. Separación. La palabra resonó en mi cabeza. 40 años resumidos a una palabra fría, burocrática. ¿Trajiste a tu amante aquí? ¿A nuestra casa? ¿El día de mi cumpleaños? Él se levantó, intentó acercarse, pero yo levanté la mano pidiéndole que se detuviera. Por favor, Helena, intenta entender. Todavía te tengo cariño. Fuiste importante en mi vida, pero las personas cambian. Los sentimientos cambian. No puedo seguir viviendo una mentira solo porque tengamos historia juntos. ¿Mentira? La voz me salió en un grito que no parecía mío. La mentira fuiste tú, Fernando. Fuiste tú quien mintió durante 2 años. Fuiste tú quien hizo promesas de amor eterno y las rompiste todas y cada una. No vengas a decirme que estabas viviendo una mentira conmigo, cuando fuiste tú quien creó toda esta mentira. Él suspiró, agotado, como si yo fuera una niña terca que no quería entender la lógica de los adultos. Ya he tomado mi decisión, Helena. Me mudaré hoy mismo. Mi abogado se pondrá en contacto para concretar los detalles de la separación. La casa se queda contigo, obviamente, y seguiré ayudándote financieramente. No tienes que preocuparte por eso. Dinero. Él creía que el dinero iba a compensarlo todo. Que una casa y una pensión borrarían 40 años de convivencia, de risas, de lágrimas compartidas, de sueños construidos juntos. Miré a aquel hombre que había sido todo para mí, y ya no lo reconocía. ¿Dónde estaba el Fernando que lloró cuando nació nuestra hija? ¿El Fernando que sostuvo mi mano cuando mi madre murió? ¿El Fernando que prometió amarme hasta el último día de su vida? ¿Sabes qué es lo peor? Hablé, y mi voz estaba sorprendentemente tranquila ahora. No es que me hayas traicionado, no es que te hayas enamorado de otra. Lo peor es que hayas tenido la valentía de seguir viviendo conmigo, durmiendo en mi cama, besándome, diciéndome que me amabas, mientras planeabas esta nueva vida a mis espaldas. Lo peor es descubrir que el hombre que conocía nunca existió en realidad. Él cogió el maletín que había dejado junto a la puerta. Voy a subir a por algo de ropa.
Luego vuelvo otro día a buscar el resto. Camila está esperando. Camila. Incluso su nombre en su boca me dolía. Vete, le dije. Ve a buscar tus cosas y sal de mi casa. Y llévate a tu amante de aquí. No quiero conocer a la mujer que destruyó mi matrimonio. Subió las escaleras, y yo me quedé allí, parada en medio de la cocina, oyendo sus pasos en el piso de arriba, abriendo cajones, el armario, recogiendo sus cosas. Sonidos familiares que ahora adquirían un significado completamente diferente. Eran los sonidos del final, del desmantelamiento de toda una vida, de un amor que creía eterno deshaciéndose en cuestión de minutos. Miré alrededor, la cocina que había sido escenario de tantas mañanas felices, la mesa donde desayunábamos juntos todos los días, la ventana por donde lo veía salir a trabajar. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado para siempre. ¿Cómo? ¿Puede la vida ponerse patas arriba tan rápido? ¿Cómo es posible que 40 años puedan borrarse en una sola mañana? Oí a Fernando bajando la escalera con la maleta. Cada escalón crujía, un sonido que me sabía de memoria, que había oído miles de veces a lo largo de los años, pero ahora cada crujido parecía un adiós, una despedida definitiva de todo lo que habíamos construido juntos. Se detuvo en la puerta de la cocina, con la pesada maleta en la mano, y me miró como si esperara que dijera algo, que le rogara que se quedara, que montara una escena dramática. No dije nada, solo lo miré, memorizando aquel rostro que había sido mi primera visión cada mañana durante 40 años, las arrugas alrededor de los ojos, el pelo canoso, la postura ligeramente encorvada por los años de trabajo. Este hombre había sido mi mundo entero, y ahora era un extraño frente a mí. Elena, empezó, pero yo negué con la cabeza. Solo vete, Fernando. No hay nada más que decir. Salió. Oí la puerta principal cerrarse. Oí el portón rechinar. Oí el coche arrancar. Fui hasta la ventana del salón y vi a través de la cortina. Él puso la maleta en el maletero y entró en el coche. En el asiento del pasajero estaba ella, Camila. Cabello largo y oscuro, piel joven, usando gafas de sol aún estando dentro del coche. Ella giró el rostro hacia la casa y tuve ganas de salir gritando, de arrancarla del coche, de preguntar cómo había tenido la valentía de destruir una familia. Pero me quedé allí, paralizada, viendo el coche dar marcha atrás y salir del garaje, llevándose al hombre con el que había planeado envejecer. Cuando el coche desapareció en la esquina, mis piernas cedieron. Me senté en el sofá del salón, aquel sofá de tela beige que habíamos comprado hacía 10 años, donde veíamos la televisión juntos todas las noches. La casa estaba completamente silenciosa ahora, un silencio pesado, sofocante, distinto al silencio cómodo que existía cuando Fernando salía a trabajar y yo me quedaba sola en casa. Este era un silencio permanente, un vacío que gritaba. Cogí el móvil y vi varios mensajes de Julia preguntando si podía venir con los niños para desearme feliz cumpleaños. Ricardo había mandado una foto antigua de nosotros 4, de cuando los niños eran pequeños, con un mensaje cariñoso. Tenía que contárselo. Tenía que destruir la imagen que tenían del padre, del matrimonio perfecto de sus padres, de la familia unida. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo? Les diría a mis hijos que su padre, el hombre que admiraban, había hecho esto conmigo, con nosotros. No pude responder a los mensajes. Apagué el móvil y me quedé allí, mirando a la nada, tratando de procesar todo lo que había sucedido en las últimas horas. Mis 65 cumpleaños. Debería estar celebrando, reunida con la familia, soplando las velas, riendo con viejos chistes. En cambio, estaba sola, abandonada, traicionada, con el corazón roto en pedazos tan pequeños que no sabía si conseguiría juntarlos de nuevo. Los días siguientes fueron un borrón. Julia apareció en casa al día siguiente, preocupada porque no había contestado al teléfono. Tuve que contárselo todo. Vi la expresión de shock en el rostro de mi hija. Vi cómo le caían las lágrimas. Vi la rabia crecer en sus ojos. ¿Cómo pudo él, mamá? ¿Cómo pudo papá hacerte esto? Me abrazó fuerte, y lloramos juntas durante horas. Ricardo vino ese mismo día. Vino desde el interior conduciendo como un loco cuando su hermana lo llamó para contárselo.
Su expresión era de incredulidad total. No, mamá, tiene que ser un error. Papá no haría eso. Pero lo hizo, hijo. Sí, lo hizo. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Fernando no volvió a buscar el resto de sus cosas personalmente. Mandó a una empresa de mudanzas a hacerlo. Hombres extraños entraron en mi casa, en nuestra casa, y se fueron llevando pedazos de nuestra vida. Su ropa del armario, los libros de ingeniería, las herramientas del garaje, el ordenador de la oficina. Cada objeto que salía por la puerta se llevaba consigo un pedazo de mí. Encontré cosas que me hicieron llorar todavía más. Una tarjeta que le había dado en nuestro primer aniversario de boda, guardada en un cajón del escritorio. Fotos antiguas de cuando éramos jóvenes, cuando todo era simple y verdadero. O al menos yo creía que era verdadero. Ahora ya no sabía distinguir qué había sido real y qué había sido fingimiento. ¿Será que él ya fingía incluso en los primeros años? ¿Será que alguna vez me amó de verdad? Empecé a fijarme en pequeñas señales que había ignorado. Fernando llegando tarde a casa en los últimos meses, siempre con excusas de reunión. El perfume diferente en la camisa algunas veces, que él explicaba diciendo que alguna clienta lo había abrazado en la oficina. Los viajes más frecuentes, los fines de semana en los que decía necesitar trabajar. El móvil que empezó a mantener siempre en silencio, que revisaba con más frecuencia. La manera distante a veces, como si estuviera pensando en otra cosa, en otro lugar, en otra persona. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que estaba perdiendo a mi marido por otra mujer? Me quedaba despierta de madrugada, repasando los últimos 2 años en mi cabeza, buscando señales, buscando pistas, culpándome por no haberme dado cuenta. Quizás si hubiera sido más atenta, más presente, más guapa, más interesante. Quizás si me hubiera arreglado más, perdido peso, teñido el pelo. Quizás si yo hubiera sido diferente, él no me habría cambiado por alguien 30 años más joven. Julia me regañó cuando dije eso. Mamá, no es culpa tuya. No fue nada que hicieras o dejaras de hacer. Fue una elección suya, una decisión egoísta de él. Fuiste una esposa perfecta durante 40 años. No dejes que él te eche la culpa. Pero era difícil no culparme. Era difícil no mirarme al espejo y ver una mujer vieja, anticuada, reemplazable. Dejé de comer bien. La comida no tenía sabor. Se me quedaba atascada en la garganta. Adelgacé 5 kilos en 3 semanas. La ropa me quedaba holgada. Las ojeras se hicieron más profundas. El pelo empezó a caerse a mechones en la ducha. Julia insistió en que fuera al médico. ¿Pero qué iba a resolver un médico? No existía un remedio para el corazón roto, para la confianza destruida, para la autoestima por los suelos. Una tarde, cerca de un mes después de que Fernando se fuera, llamaron al timbre y era Marisa, nuestra vecina de 15 años. Llevaba un plato de comida en la mano y una mirada de lástima en el rostro. Me he enterado de lo que pasó, Elena. Vine a ver cómo estás. Me di cuenta. Todo el mundo lo sabe. Todo el barrio ya estaba comentando. La mujer abandonada por su marido después de 40 años. Pobre Elena. Algo malo debió haber hecho para que se fuera así. Podía escuchar los susurros, los cotilleos, los juicios. Empecé a evitar salir de casa. No quería encontrarme con las amigas del club. No quería oír las preguntas. No quería ver la lástima en los ojos de la gente. Dejé de ir a la iglesia los domingos. Dejé de frecuentar el mercado a la hora de siempre. Dejé de dar mis paseos matutinos por la plaza. Mi vida se resumió a las 4 paredes de la casa, que de repente parecía demasiado enorme y vacía. Julia y Ricardo venían todos los días. Traían comida, me hacían compañía, intentaban animarme, pero veía la preocupación en sus ojos. Veía que no sabían cómo ayudarme, cómo ayudar a alguien que había perdido no solo al marido, sino la propia identidad. Yo había sido la esposa de Fernando durante 40 años. Ese era mi papel principal en la vida. ¿Y ahora? ¿Quién era yo sin él? El proceso de divorcio comenzó. El abogado de Fernando se puso en contacto con papeles para que firmara. Reparto de bienes, pensión alimenticia, división de cuentas bancarias. Nuestra vida entera reducida a números y cláusulas legales. Él se quedaría con el apartamento en la playa que habíamos comprado como inversión.
Yo me quedaría con la casa. Los activos serían divididos mitad y mitad. Todo muy frío, muy calculado, muy distante del amor que un día nos juramos. Había días en que la rabia era mayor que la tristeza. En esos días imaginaba confrontarlo, gritar todo lo que sentía, echarle en cara todo el sufrimiento que estaba causando. Tomaba el móvil para llamarlo, escribía mensajes largos y furiosos, pero nunca los enviaba. ¿Qué diferencia supondría? Él había tomado su decisión. Estaba formando una nueva familia con Camila y el bebé que venía en camino. Yo era pasado para él, una página pasada, un capítulo cerrado. Otros días, la tristeza era tan profunda que apenas podía salir de la cama. Me quedaba acostada mirando al techo, recordando momentos felices que ahora parecían manchados por la traición. Pensaría en ella cuando me besaba, compararía nuestros cuerpos cuando hacíamos el amor, se reiría de mí con ella, contaría nuestras intimidades, se burlaría de la esposa vieja y desinteresada que tenía en casa. Encontré el álbum de fotos de la boda una tarde de insomnio. Allí estaba yo, joven y hermosa con el vestido de mi madre, mirando a Fernando con aquellos ojos apasionados, y él, mirándome a mí, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Ese amor era real, estaba segura de ello. No podía haber sido todo mentira desde el principio. Entonces, ¿cuándo cambió? ¿Cuándo dejó de amarme? ¿Fue gradual o fue de repente? ¿Y por qué no me di cuenta? Los hijos, ya adultos, alternaban entre la rabia hacia su padre y la preocupación por mí. Ricardo dejó de hablar con Fernando. Bloqueó su número. Rechazaba sus llamadas. Julia todavía contestaba las llamadas, pero era fría, distante y me protegía. Los nietos preguntaban por qué el abuelo ya no venía, y Julia inventaba excusas que ellos, con la inocencia de la infancia, aceptaban sin cuestionar demasiado. Una noche, casi 2 meses después de la separación, sonó el teléfono. Era Fernando. Mi corazón se aceleró cuando vi su nombre en la pantalla. Contesté sin pensarlo. Elena, necesitamos hablar. Su voz sonaba diferente, más madura quizás, o simplemente más distante. ¿Sobre qué? Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Sobre cómo vamos a proceder con todo esto. Sobre los nietos. Sobre mantener una relación civilizada. ¿Civilizada? Como si fuera posible ser civilizada con alguien que destruyó tu vida entera. No tengo nada de qué hablar contigo, Fernando. Tu abogado puede resolverlo todo con el mío. Pero Elena, intentó argumentar. Pasamos 40 años juntos. Tenemos una historia. Tenemos hijos y nietos en común. No podemos simplemente odiarnos por el resto de la vida. Le colgué el teléfono en la cara. No tenía fuerzas para esa conversación, para ese intento suyo de aliviar su propia conciencia, fingiendo que podíamos ser amigos, que podíamos mantener las apariencias por el bien de la familia. Había roto todo lo precioso entre nosotros. No había manera de remendar eso, de fingir normalidad, de actuar como si nada hubiera pasado. Esa noche lloré, hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la joven que fui, llena de sueños y esperanzas. Lloré por la mujer en que me convertí, dedicada y fiel. Lloré por los años que le di a un hombre que al final me desechó como si yo no valiera nada. Y lloré por la mujer que sería de ahora en adelante, sola, tratando de reconstruir una vida a los 65 años, una vida que ya no sabía cómo vivir. 3 meses después de la separación, recibí una llamada de Julia un domingo por la tarde. «Mamá, necesito contarte algo». Su voz era extraña, tensa. Encontré a papá hoy en el supermercado. Estaba con ella. Mi estómago se revolvió. ¿Y? Logré preguntar, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Está muy embarazada, mamá. Muchísimo. Y estaban eligiendo cosas para el bebé, felices, sonriendo, como si fueran una pareja normal. Colgué el teléfono y vomité. Literalmente corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago, que no era mucho porque apenas estaba comiendo. La imagen de él sonriendo, eligiendo pañales y biberones, viviendo la paternidad de nuevo con otra mujer mientras yo me consumía sola en casa, fue demasiado para soportar. Me quedé arrodillada en el suelo frío del baño no sé por cuánto tiempo, abrazada al inodoro, llorando y temblando. Fue en esa época cuando empecé a tener los ataques de pánico.
El primero ocurrió en medio de la noche. Me desperté con sudores fríos, con el corazón latiendo tan rápido que creí que iba a morir. No podía respirar bien. Me dolía el pecho, las manos me hormigueaban. Llamé a Julia desesperada y ella vino corriendo. Me llevó a urgencias. Los médicos me hicieron pruebas. Dijeron que era ansiedad. Me recetaron medicamentos controlados y me derivaron a un psicólogo. No quise ir al psicólogo. ¿Qué diferencia supondría hablar con un extraño sobre mi dolor? Sobre cómo me sentía desechable, reemplazable, vieja e inútil, sobre cómo todos mis planes de futuro se habían derrumbado, sobre cómo ya no sabía quién era sin el rol de esposa que había definido mi identidad durante 4 décadas. Pero los ataques de pánico continuaron, y Julia insistió tanto que terminé aceptando. La psicóloga se llamaba doctora Beatriz, una mujer de unos 50 años, de voz suave y mirada comprensiva. En la primera consulta, simplemente me dejó hablar, y hablé. Hablé de Fernando, de los 40 años juntos, de la traición, de sentirme perdida y rota. Me escuchó sin juzgar, sin dar consejos baratos, solo validando mis sentimientos. Tienes todo el derecho a estar enfadada, Elena. Tienes todo el derecho a estar triste. Lo que te pasó fue una violencia emocional profunda. Las sesiones semanales se convirtieron en mi ancla. La doctora Beatriz me ayudó a entender que yo no era culpable, que no había nada que pudiera haber hecho diferente. Me explicó sobre el duelo, sobre las fases del duelo por una relación, sobre cómo era normal sentir rabia, negación, tristeza, todo al mismo tiempo. También empezó a trabajar conmigo el tema de la identidad. ¿Quién es Elena aparte de esposa? ¿Cuáles son sus intereses, sus sueños, sus pasiones? Me di cuenta de que no sabía responder. Había pasado tanto tiempo siendo la esposa de Fernando, la madre de Julia y de Ricardo, que había olvidado ser yo misma. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque quería? ¿Cuándo fue la última vez que tuve un hobby, un interés propio, una pasión que fuera solo mía? No podía recordarlo. Fue por esa época, 4 meses después de la separación, cuando Fernando apareció en la puerta de casa sin avisar. Era un martes por la tarde. Yo todavía estaba en pijama, aunque ya eran las 2 de la tarde, el pelo sucio recogido en un moño desordenado, la casa hecha un caos. Cuando abrí la puerta y lo vi allí parado, con aquella expresión que no conseguía descifrar, mi primer instinto fue darle con la puerta en las narices. «Espera, Elena, por favor», puso el pie en la puerta. «Necesito hablar contigo. Es importante». «¿Sobre qué? ¿Sobre dividir nuestras cosas? ¿No puede resolverlo tu abogado?» Él negó con la cabeza. «No es sobre eso, es personal». Lo dejé entrar a pesar de mi sentido común. Nos quedamos en el salón, él sentado en el sofá donde solía sentarse, yo en el sillón del otro lado, manteniendo la distancia. Empezó hablando de banalidades. Preguntó cómo estaba yo, si estaba comiendo bien, si necesitaba algo. Respondí con monosílabos, fría, esperando que fuera al grano. Finalmente, suspiró hondo. Camila tuvo el bebé la semana pasada, un niño. Lo llamamos Gabriel. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Vino aquí a contarme esto? ¿Vino a restregarme en la cara a su nueva familia? «Felicidades», logré decir, con la voz cargada de sarcasmo. «Ahora puedes irte». Pero él no se movió. «Elena, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero me gustaría que lo conocieras. Gabriel es hermano de Julia y de Ricardo. Es tío de tus nietos. Sería importante para la familia que tú lo aceptaras». Me puse de pie de un salto. «¿Estás hablando en serio? ¿Quieres que conozca al hijo que tuviste con tu amante? ¿Que actúe como si todo fuera normal? No te estoy pidiendo que seas amiga de ella», intentó argumentar. «Solo te estoy pidiendo que consideres al bebé. Él no tiene culpa de nada». «Claro que no tiene culpa», grité. «Así como yo no tuve la culpa de que me engañaras. Así como yo no tuve la culpa de que destruyeras nuestra familia. Pero soy yo la que está pagando el precio, ¿verdad? Estás ahí feliz con tu nueva familia, con tu hijo recién nacido, mientras yo estoy aquí hecha pedazos». Se quedó en silencio por un momento. «Elena, no hice esto para lastimarte. No se trata de ti». Esto me enfureció aún más. ¿Que no se trata de mí? ¿Destruiste un matrimonio de 40 años y no se trata de mí? ¿Me engañaste con una mujer 30 años más joven y no se trata de mí? Entonces, ¿de qué se trata, Fernando?
¿De tu crisis de la mediana edad? ¿De tu ego herido por estar envejeciendo? Se trata de que me sentí atrapado, respondió él. Y por primera vez había algo parecido a la honestidad en su voz, atrapado en una rutina que nunca cambiaba, atrapado en una vida que ya estaba toda planeada hasta el final, atrapado con una mujer a la que amaba, pero que se había convertido más en una compañera de rutina que en una pareja de vida. Sus palabras eran cuchillos. Entonces, ¿la culpa es mía? ¿Por haber sido una buena esposa? ¿Por haber cuidado de ti, de la casa, de los niños? ¿Por haber sido fiel y dedicada? ¿Eso me convierte en culpable? No, no te convierte, dijo él, pasándose la mano por el cabello. No lo entiendes. Camila me hizo sentir vivo de nuevo. Me recordó lo que es tener pasión, aventura, espontaneidad. Con ella no soy solo el proveedor, el padre, el marido responsable. Soy yo. ¿Y quién crees que soy yo, Fernando?, pregunté, con las lágrimas cayendo libremente ahora. ¿Crees que yo no quería aventura? ¿Que no quería espontaneidad? Renuncié a todo eso por ti, por nuestra familia. Podría haber viajado, haber tenido aficiones, haber vivido otras experiencias, pero elegí quedarme, elegí ser la esposa que tú necesitabas, y ahora me dices que eso me convirtió en aburrida, predecible. Él no respondió. Se levantó del sofá y caminó hasta la ventana, mirando hacia afuera. ¿Sabes lo que es más triste de todo esto?, continué, con la voz embargada. Es que tiraste algo real por buscar una fantasía. Camila tiene 35 años ahora. Dentro de 10 años tendrá 45. Dentro de 20, 65. La misma edad que tengo yo ahora. Y tú tendrás 85, si vives tanto. ¿Crees que ella seguirá encontrándote emocionante? ¿Que no se cansará de la rutina como te cansaste tú de mí? Es diferente, murmuró él. ¿Ah, sí? ¿O simplemente estás huyendo de la realidad de que estás envejeciendo? ¿Que tienes miedo a la muerte? ¿Que estás intentando probarte a ti mismo que aún eres joven? ¿Aún eres deseable? Y me usaste como chivo expiatorio de esa crisis existencial tuya. Yo representaba todo de lo que estabas intentando huir. La edad, la rutina, la mortalidad. Él se giró hacia mí, y vi lágrimas en sus ojos también. Quizá tengas razón. Quizá soy un cobarde que no supo lidiar con su propia vejez, pero no puedo volver atrás ahora. Tengo un hijo recién nacido. Tengo responsabilidades. Camila me necesita. Entonces vete, dije, demasiado cansada para seguir peleando. Ve a cuidar de tu nueva familia, pero no vengas aquí a pedir mi bendición. No vengas esperando que yo sea comprensiva y madura. No te mereces eso de mí. Él caminó hasta la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Lo siento. Mucho, Elena. Por todo. Siento mucho no ser el hombre que merecías. Lo eras, respondí. Durante 40 años lo fuiste. Pero luego elegiste dejar de serlo. Salió sin decir nada más. Después de que se fue, algo dentro de mí cambió. La rabia, que había estado hirviendo a fuego lento durante meses, finalmente explotó. Cogí las fotos de boda que aún estaban en la estantería y las tiré a la basura. Tomé los regalos que me había dado a lo largo de los años y guardé todo en cajas para donar. Cambié los muebles de sitio, pinté las paredes de colores diferentes, compré sábanas nuevas, toallas nuevas, platos nuevos. Quería borrar cualquier rastro de él de esa casa. Julia y Ricardo me ayudaron. Los tres pasamos un fin de semana entero reformando la casa, cambiándolo todo. Ricardo pintó el salón de un azul claro que yo siempre quise, pero Fernando consideraba demasiado atrevido. Julia me ayudó a elegir cortinas nuevas, cojines coloridos, plantas para dentro de casa. Con cada cambio, sentía como si estuviera recuperando un pedazo de mí misma. Una tarde, mientras organizaba el closet, encontré una caja vieja en el fondo del armario. Dentro había cuadernos antiguos, de la época en que yo aún era joven. Yo solía escribir, recordé con sorpresa, poemas, cuentos, anotaciones sobre la vida. Lo había olvidado por completo. Me senté en el suelo de la habitación y empecé a leer los cuadernos, redescubriendo a una Elena que había permanecido enterrada durante 40 años. Los textos eran ingenuos, llenos de aquel romanticismo típico de la juventud, pero había talento allí.
Había pasión, creatividad, una voz propia. ¿Qué le había pasado a aquella chica? ¿Cuándo había dejado de escribir? Hojeé los cuadernos buscando la última entrada. Era de pocos meses después de la boda. Me di cuenta de que había dejado de escribir cuando me casé. Dejé de hacer la única cosa que era verdaderamente mía. Aquella noche, por primera vez en meses, no lloré. En su lugar, tomé un cuaderno nuevo que Julia me había regalado y empecé a escribir, no sobre Fernando, no sobre la traición, sino sobre mí, sobre quién era, quién había sido, quién quería llegar a ser. Las palabras fluyeron como si hubieran estado embalsadas durante décadas, esperando para salir. Escribí hasta el amanecer, hasta que me dolió la mano, hasta no tener más palabras, y cuando finalmente me acosté para dormir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era felicidad exactamente, pero era esperanza. La pequeña chispa de esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera reconstruir mi vida. 6 meses después de la separación, me desperté una mañana de sábado y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin pesadillas. Ya no me despertaba a las 3 de la madrugada con el pecho oprimido. Ya no tenía esa sensación de que el mundo se estaba desmoronando. Me levanté, abrí las cortinas nuevas que Julia me había ayudado a escoger y dejé entrar el sol. La casa se sentía diferente ahora, renovada, con colores vivos en las paredes y plantas verdes esparcidas por los rincones. Era mi casa, solo mía, y eso ya no era aterrador. Era liberador. Empecé a ir a terapia de grupo para mujeres divorciadas. La doctora Beatriz me lo había sugerido, y yo me había resistido al principio. No quería exponer mi dolor a extrañas. No quería oír historias de otras mujeres engañadas. No quería convertirme en una estadística más de matrimonios fallidos. Pero fui, y fue una de las mejores decisiones que tomé. El grupo se reunía todos los jueves por la noche en una sala de la clínica. Éramos 8 mujeres de edades variadas, todas pasando por el proceso de reconstrucción tras el fin de relaciones largas. Estaba Marcia, que había estado casada durante 25 años antes de que su marido se fuera de casa sin avisar, y Sonia, que descubrió la infidelidad de su marido a través de un mensaje accidental en el móvil. Lucía, que había enviudado y estaba aprendiendo a vivir sola después de 30 años. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que no estaba sola, que el dolor que sentía era válido pero no único, que otras mujeres habían pasado por eso y habían sobrevivido, habían reconstruido sus vidas, habían encontrado la felicidad de nuevo, no una felicidad igual a la anterior, sino una felicidad nueva, diferente, a veces incluso mejor porque estaba construida sobre una base más sólida de autoconocimiento. Fue en el grupo donde empecé a hablar sobre mis cuadernos de escritura. Marcia me animó a compartir algunos textos, y cuando leí en voz alta por primera vez, sentí una emoción que no sentía hacía décadas. Era vulnerabilidad, sí, pero también era poder. Poder de transformar dolor en arte, de dar voz a sentimientos que muchas allí compartían, pero no conseguían expresar. «Deberías publicar esto», dijo Sonia después de que terminé de leer un texto sobre redescubrirse a los 65 años. «Hay muchas mujeres que necesitan oír lo que estás diciendo». La idea pareció absurda al principio. ¿Quién iba a querer leer los textos de una señora de 65 años sobre traición y un nuevo comienzo? Pero la semilla ya estaba plantada. Empecé a escribir con más regularidad. Todas las mañanas me despertaba, tomaba mi café y me sentaba en el ordenador que Ricardo me había enseñado a usar correctamente. Escribí sobre los 40 años de matrimonio, sobre el descubrimiento de la traición, sobre el dolor del abandono, pero también sobre la travesía de la reconstrucción. Escribí sobre las pequeñas victorias, como la primera vez que fui al cine sola, o la primera vez que cené en un restaurante sentada en una mesa para una persona sin sentirme avergonzada. 3 meses después, tenía material suficiente para un libro pequeño. Julia me ayudó a darle formato. Ricardo investigó sobre la autopublicación. Publicamos de forma independiente, con una cubierta simple que mostraba a una mujer de espaldas mirando hacia el horizonte. El título era «Recomenzar a los 65, una historia de traición y renacimiento». No esperaba gran cosa. Pensé que quizás algunas amigas lo leerían,
Quizás las mujeres del grupo lo comprarían por solidaridad. Pero sucedió algo inesperado. El libro comenzó a circular, de mano en mano, de recomendación en recomendación. Mujeres que habían pasado por situaciones parecidas se ponían en contacto conmigo. Me enviaban mensajes agradeciendo que yo hubiera puesto en palabras lo que ellas sentían. El libro vendió 1,000 copias en el primer mes, después 5,000, después 10,000. Empecé a recibir invitaciones para dar charlas en grupos de mujeres, en centros comunitarios, en bibliotecas. Al principio me quedé aterrorizada. Yo, que apenas salía de casa hacía unos meses, ¿ahora iba a hablar en público sobre mi vida? Pero fui, enfrenté el miedo. Y fui. La primera charla fue en un centro comunitario pequeño del barrio. Había unas 20 mujeres en el público, la mayoría señoras como yo, algunas más jóvenes. Hablé de mi historia sin ocultar nada, sobre los 40 años que creí que eran perfectos, sobre la devastación de descubrir la traición, sobre los meses de depresión y autodestrucción, sobre la lenta travesía de vuelta hacia mí misma. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos, y el público también. Varias mujeres vinieron a hablar conmigo después, a compartir sus propias historias, a agradecer que yo hubiera tenido el coraje de ser vulnerable. Fue ahí que entendí el propósito de todo lo que había sucedido. La traición de Fernando, por más dolorosa que hubiera sido, me había roto de una manera que me permitió reconstruirme más fuerte. Me había forzado a mirar hacia adentro, a cuestionar quién era yo, más allá de los roles que desempeñaba, a redescubrir partes de mí que habían permanecido dormidas durante décadas. 1 año después de la separación, el divorcio finalmente fue oficializado. Firmé los papeles sin drama, sin lágrimas. No sentí alivio ni tristeza, solo una sensación de cierre. Aquel capítulo de mi vida había terminado, y todo estaba bien. Ahora tenía otros capítulos que escribir. Fernando intentó contactar conmigo varias veces. Enviaba mensajes por WhatsApp, llamaba ocasionalmente, siempre con excusas sobre cosas prácticas, pero claramente queriendo hablar. Yo respondía solo lo necesario, educada pero distante. Ya no sentía rabia hacia él, pero tampoco tenía interés en tener ningún tipo de relación. Él había tomado sus decisiones, yo había tomado las mías. Nuestros caminos se habían separado para siempre. Los nietos siguieron siendo mi puerto seguro. Julia me los traía todos los fines de semana, y la casa se llenaba de risas y desorden. Ellos no entendían muy bien por qué el abuelo ya no venía, pero lo aceptaban con la naturalidad de los niños. Yo era suficiente para ellos, y ellos eran más que suficientes para mí. Empecé a tomar clases de pintura. Siempre quise aprender, pero nunca había tenido tiempo. Ahora tenía todo el tiempo del mundo. Los martes y jueves iba al taller de Doña Concepción, una artista plástica del barrio que daba clases para principiantes. Descubrí que tenía habilidad para la acuarela, para los colores suaves que se mezclaban en el papel. Pintaba paisajes, flores, a veces retratos abstractos que capturaban emociones más que formas. Hice nuevas amistades. Conocí a Teresa en las clases de pintura, una viuda de 70 años llena de energía e historias que contar. Ella me invitó a formar parte de un club de lectura que se reunía todos los meses. Volví a leer con placer, a discutir literatura, a tener conversaciones intelectuales que estimulaban mi mente. Viajé sola por primera vez. Fue aterrador al principio. Comprar un billete solo para mí. Hacer una maleta pensando solo en mis necesidades. Sentarme en un avión sin tener a nadie al lado. Fui a Santillana del Mar a pasar un fin de semana. Me quedé en una posada pequeña. Caminé por las calles adornadas. Tomé chocolate caliente en cafeterías con encanto. Visité museos a mi propio ritmo. Y me di cuenta de que disfrutaba de mi propia compañía, que no necesitaba a nadie para validar mis experiencias. 2 años después de la separación, estaba sentada en el patio de casa una tarde de domingo, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Era Fernando. Elena, necesito pedirte un favor. Su voz sonaba cansada, pesada. Camila me dejó. Se llevó a Gabriel y se fue. Dijo que ya no lo soporta más, que se casó con un hombre de 67 años, pero esperaba un compañero joven, y yo ya no lo soy. Lo escuché hablar sin interrumpir. Contó sobre las constantes peleas, sobre Camila quejándose de que él estaba siempre cansado,
que ya no tenía energía para seguir el ritmo de un bebé pequeño, que prefería quedarse en casa en lugar de salir a fiestas y eventos. Contó que ella había conocido a alguien más joven, que había admitido el romance, que se había ido de casa llevándose a Gabriel y pidiendo el divorcio. Cuando terminó de hablar, se hizo un largo silencio. Creo que estaba esperando que yo dijera algo, que le ofreciera consuelo, o quizás incluso satisfacción porque él estuviera pasando por lo mismo que me había hecho pasar a mí. Pero no sentí ninguna de las dos cosas. Sentí solo una tristeza distante por la situación, por la cruel ironía, de todo. Por el bebé inocente que iba a crecer en medio de ese caos. Siento mucho que estés pasando por esto, Fernando. Dije, y era verdad, pero no sé cómo puedo ayudarte. Él suspiró. Lo sé, solo necesitaba hablar con alguien que me conoce desde hace tanto tiempo. Solo necesitaba escuchar tu voz. Nos conocemos desde hace 40 años. Estuve de acuerdo. Pero la persona que conocías ya no existe. Yo cambié. Crecí. Me reconstruí. Y tú necesitas hacer lo mismo ahora. Colgué el teléfono y volví a mirar el jardín. Había plantado rosas nuevas la semana anterior, diferentes variedades en colores que me gustaban. Amarillas, rosadas, blancas, ya no rojas. Las rojas eran del pasado, eran suyas. Estas nuevas eran mías. Hoy, a los 67 años, miro hacia atrás y veo una travesía que nunca imaginé tener que recorrer. La traición de Fernando podría haberme destruido. Completamente. Pude haberme quedado amargada, cerrada, incapaz de confiar o amar de nuevo. Y durante mucho tiempo, así fue. Pero elegí otro camino. Elegí reconstruirme. Elegí redescubrir quién era yo. Elegí crear una vida nueva que fuera verdaderamente mía. No voy a mentir diciendo que todo está perfecto. Hay noches en las que todavía extraño tener a alguien a mi lado en la cama. Hay momentos en los que veo parejas mayores de la mano y siento una punzada de envidia. Hay días en los que me pregunto si no fui yo quien se equivocó, si no debería haber luchado más, haber sido más comprensiva, más flexible. Pero la mayor parte del tiempo estoy en paz. Tengo mis libros, mi escritura, mis pinturas, mis amigas, mis hijos, mis nietos. Tengo una casa que es mía, una vida que es mía, una identidad que no depende de otra persona. Aprendí que es posible empezar de nuevo a cualquier edad, que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para descubrir nuevas pasiones, para construir una vida que valga la pena. Si me estás escuchando ahora y estás pasando por algo similar, quiero que sepas una cosa. El dolor pasará. No se irá del todo, dejará cicatrices, pero pasará. Y cuando pase, descubrirás que eres más fuerte de lo que imaginabas, más resiliente, más capaz. Descubrirás que no necesitas a otra persona para completarte, que ya eres completa por ti misma. El amor de 40 años que perdí fue real, de eso no tengo duda, pero el amor que encontré por mí misma en este viaje de reconstrucción es igualmente real, y quizás hasta más importante, porque este amor nadie me lo puede quitar. Este amor es mío para siempre, así que no tuve el final que planeé. No envejecí al lado del hombre que juré amar hasta la muerte, pero tuve un nuevo comienzo que jamás imaginé posible, y a veces, un nuevo comienzo vale mucho más que el final que esperábamos.